Agregar. Y bueno, ahí estamos. Entonces vamos a dar inicio, chicos, después de nuestro corto saludo y de saber que están bien. Vamos a dar inicio a lo que nos corresponde en nuestra semana 4 con el tema. ¿Alguien recuerda el tema? El idioma árabe y los germanios. Muy bien, vamos a estar viendo hoy las influencias germánica y árabe en español. Vean, entonces es así como vamos avanzando, vamos viendo todos estos idiomas que influenciaron lo que nosotros ahora tenemos como nuestro propio idioma, que es el español. Recuerden que en la clase anterior, que era la semana número 3, estábamos viendo las influencias de qué imperio. A ver, ¿de qué imperio en el español? ¿Alguien recuerda? De los romanos. De los romanos, muy bien, de los romanos, así es. Y hoy vamos a ver entonces cómo llegan las influencias germánica y árabe en español. Bueno, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Antes de entrar como tal a nuestro tema, vamos a estar haciendo siempre una actividad introductoria y para eso les voy a pedir, por favor, que todos puedan observar atentamente esta imagen que está en pantalla ahorita. Yo les voy a dar al menos 10, 15 segunditos para que ustedes la puedan visualizar y que puedan ver los elementos que hay ahí, se puedan fijar en todas las características que ustedes puedan y esa es la actividad que vamos a estar haciendo, porque después nos va a servir para una actividad como tal. Entonces el tiempo ya está corriendo, 15 segunditos les di, ya está corriendo, observen la imagen, vean los objetos, cuenten objetos, vean colores, muy bien. Y se acabó el tiempo. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente actividad. Esta actividad se llama memoria. Y la primera pregunta que les hago es, ¿cuántos estudiantes habían en la imagen? 4. 4. 4, muy bien. 4 estudiantes. Vamos con la siguiente pregunta. ¿De qué clase son los ejercicios que aparecen en la pizarra? Matemáticas. Matemática. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuántos libros habían en total? ¿Alguien le dio curiosidad? 7. 6, 7. ¿Quién da más? 7. 7. ¿Nos quedamos con 7 libros? Bueno, les cuento que habían 10. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿dónde estaban esos 10? Ya al final vamos a ir a ver esa parte, a ver, a confirmar nuestras respuestas, ¿ok? Bueno, ¿cuántas laptops aparecían en la imagen? 3. 3. 2. 3. 2. 2. 2. Muy bien, 2. Aquí sí ya la mayoría coincidió. 2. Gracias a quienes están respondiendo en el chat también. Y por último, ¿qué colores predominan en la ropa de los estudiantes? Azul. Y amarillo. Azul y amarillo. Bueno, entonces ahí tenemos 4 de 5. En cuanto a los libros, vayamos a verificar esa parte entonces. En cuanto a los libros, contemos muy bien. Vean, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, entonces algunos se saltaron estos, pero sí, también son libros y por eso los debíamos de contar. Pero qué buena memoria tienen. Vean, los ejercicios los respondieron correctamente. Así que gracias por su participación y ahí podemos verificar las demás respuestas también. Ok, después de esta actividad introductoria, vamos a pasar entonces a recordar un poquitito de lo que nos hablaba la lectura para esta semana. ¿Alguien recuerda al menos la lectura de esta semana? ¿De qué trataba la lectura? Para hacer este ejercicio, por si alguien se le olvidó por ahí, recuerden que pueden tener su libro abierto para ir conmigo. ¿Sí, Adriana? Oh, no, señor. Ah, bueno, perdón, es que vi su micrófono encendido. Entonces,
De igual forma, si alguien no recuerda exactamente de qué trataba la lectura como tal, puede tener abierto su libro y para esto les voy a compartir en el chat un link al cual van a poder acceder y les va a dar la oportunidad de que ustedes puedan ingresar una idea, una palabra de lo que trataba la lectura para esta semana, ¿ok? La palabra que usted más le haya llamado la atención, la palabra que usted más recuerde es la que va a colocar. Entonces les dejo en el chat este link y a ustedes cuando ingresen a ese link les va a aparecer de esta manera, ¿ok? Y la lectura se llamaba Continuidad de los Parques. Ok, entonces acá, Enter a Word, donde dice, ingrese una palabra, ustedes van a escribir una palabra, una pequeña idea de lo que recuerden de esa lectura y luego le van a dar enviar. Y sus palabras nos van a ir apareciendo en este espacio. Vamos a armar una nube de palabras con las ideas principales que ustedes tienen, con las palabras que más recuerdan de la lectura. Si les pide algún código, es el que está acá arriba, pero yo creo que tienen acceso directo. Parques, dicen por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más personajes podríamos encontrar en nuestra lectura? Recuerden que están escribiendo palabras que se relacionen con la lectura que tuvimos. ¿Sí, Marta? Parques, bueno, parques sí es parte de nuestro título. Aire natural y tranquilidad. Ajá. ¿Cuáles eran los personajes principales de esa lectura? ¿O quién era el escritor? También podemos tomar en cuenta esa parte. Bueno, vamos colocando más respuestas. Hay muchos más participantes, solo tengo 7 respuestas. Muy bien, naturaleza. Julio Cortázar, ajá, que es el escritor, muy bien. ¿Y cuál era la trama como tal de la lectura? Muy bien. Bueno, vamos a ir quedando entonces por acá. Gracias a quienes, ajá, escritor argentino, muy bien. Gracias a quienes ya enviaron su respuesta. Y vamos a recordar que la trama principal de este libro consistía en la historia de una mujer y su amante, ¿verdad? Que buscaban justamente ese espacio para ellos poder verse, pero entran ahí en unos conflictos y al final el propio lector que está haciendo, que está leyendo esta novela, esta historia, se ve inmerso dentro de la trama como tal. Entonces, al final, si ustedes recuerdan en esa parte cuando esta pareja va huyendo, ingresa a una casa y en esa casa, en una habitación, encuentra a ese hombre recostado en el sillón con su libro Terciopelo leyendo. ¿Y qué estaba leyendo? Justamente esa historia que ellos estaban viviendo. Entonces, ahí estamos. Vamos a dejar de compartir esta parte. Gracias a quienes participaron, a quienes siguen ingresando sus respuestas. Gracias. Y veamos entonces nuestro libro, esta parte que nos llevaba a la reflexión. Entonces nos dice de qué trata la lectura y es justamente lo que yo les decía. Un hombre lee una novela acerca de un crimen pasional. Mientras avanza en su lectura, la novela lo envuelve hasta que el lector sorpresivamente se ve sumergido en la trama. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar directamente a nuestro tema
vamos a estar viendo ya esta parte de la historia o cómo es la influencia que tienen los germanos y los árabes. Para eso vamos a observar este video. Solo voy a activar el audio, permítanme, para que podamos escucharlo también. En el año 711, don Rodrigo, el rey visigodo de la península ibérica, luchaba por el poder con los familiares del antiguo monarca, Witiza. Para conseguir derrotarle, estos últimos pidieron ayuda a los musulmanes. Estos acudieron a su llamada y derrotaron a don Rodrigo en la batalla de Guadalete, donde muere el rey. Sin embargo, después de esta victoria, los musulmanes no abandonaron la península y en 4 años se hicieron con la mayor parte del territorio ibérico, a excepción del norte. Hacía demasiado frío para ellos. Su territorio conquistado pasó a llamarse Al-Ándalus, tenía Córdoba como capital y estaba gobernado por un emir. En el año 756, el joven Abderramán, huyendo de los abásidas que se hicieron con el poder en el Islam, se proclamó emir de Córdoba con el sobrenombre de Abderramán I. Era emir independiente, lo que significaba que no obedecía al califa, aunque reconocía su autoridad religiosa. Vamos a pegar un pequeño salto en la historia. Estamos en el año 912, cuando Abderramán III hereda el trono. Consiguió aumentar su autoridad y en 1929 se convierte en califa, es decir, en la máxima autoridad religiosa musulmana. Al-Ándalus atraviesa el periodo más brillante de su historia. En el año 976 pasa al poder Hisam II, pero como tenía 11 años, el general Almanzor se ocupó del gobierno. Pero tras la muerte de Almanzor se multiplican las luchas en Al-Ándalus. El resultado, en el año 1031 el califato se divide en muchos pequeños reinos llamados taifas. El problema era que esta división hizo que los cristianos, recluidos en el norte, pudieran atacar más fácilmente a los musulmanes. Por temor a que reconquistaran el territorio, los musulmanes pidieron ayuda a los almorávides, que eran guerreros bereberes del norte de África. Estos consiguen frenar a los cristianos y vuelven a unificar la península. En 1147 los almorávides son sustituidos por los almohades. Sin embargo, los cristianos siguen avanzando hasta conseguir que el reino de Granada, llamado Reino Nazarí por estar gobernado por la familia de los Nasar, fuera el último reducto musulmán en la península. Sin embargo, este reino era muy débil y estaba marcado por los tributos de los reyes castellanos, así como por enfrentamientos internos. Por ello, no es de extrañar que en 1492 los reyes católicos rematen la conquista católica de la península ibérica, haciendo que caiga Granada. Sin embargo, la huella de los musulmanes por la península no desapareció por completo. Nos dejaron nuevas técnicas de regadío y nuevos cultivos, así como un comercio muy activo. Sin embargo, lo más destacado es el legado cultural que heredamos. Muy bien, entonces en este video pudimos observar de una manera bastante resumida cómo fue la llegada de estos invasores a las tierras nuestras, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a esta parte específica de los bárbaros o germanos. Recuerden que vamos a hablar de 2 culturas. La primera son los germanos y la segunda son los árabes. Bárbaros, recordemos que es una palabra que significa extranjero como tal y por eso también se puede hacer referencia de esta manera a las personas que llegan de otros lugares a nuestras tierras. Entonces veamos que los invasores germanos llegan a la península ibérica por ahí en el año de 409 después de Cristo y esta invasión se le conoce también como la invasión germánica, la invasión bárbara o la invasión visigótica. Cualquiera de esos 3 nombres que nosotros escuchemos, sabemos que va a estar haciendo referencia a la llegada de los germanos a estas tierras. Al ocupar Hispania, los visigodos destruyen el ya decadente Imperio Romano, que es el que nosotros estuvimos estudiando en nuestra clase anterior. Cuando ellos llegan a estas tierras, entonces los que están ahí asentados son los romanos, pero con la llegada de los germanos, el Imperio Romano termina totalmente de
destruirse. Decía que ya estaba decadente. Entonces, el Imperio Romano llega a su fin y es donde los germanos fundan su monarquía con su primer rey llamado Ataulfo. Recuerden que esto consiste en la monarquía, en reyes, reinas, princesas, príncipes y todo esto que nosotros ya conocemos como parte de nuestras clases anteriores, ¿verdad? La invasión termina, ahora bien, la invasión de los bárbaros o germanos termina con la llegada de los árabes. Entonces, es como una cadenita que vamos viendo y ya vamos a ver con la llegada de quienes termina la invasión de los árabes. Entonces, para ir recapitulando un poquitito, la llegada de los bárbaros termina con el Imperio Romano, ¿ok? Y la llegada de los árabes termina con el imperio de los bárbaros. Bueno, veamos que la lengua germánica no tiene mucha similitud en realidad con lo que es el latín. Por lo tanto, en cuanto a palabras, no contribuyó mucho, pero sí hizo un buen aporte y esto es que le imprimió un sello especial a la gramática, a la estructura gramatical de nuestro idioma. Entonces, no vieron muchas palabras, pero sí influyó en la estructura gramatical de nuestro idioma. Y acá, de nuestra lista que aparecía en el libro, rescaté algunas palabritas. Estas son palabras romanas, perdón, acá hubo un error, romanas, como por ejemplo, aguinaldo, bandera, cortina, guardar, orgullo, ropa y votar. Estas palabras que nosotros las conocemos así hoy, en realidad tienen una descendencia de lo que es germana. Muy bien. Vamos a lo siguiente ahora, a los árabes. Veamos acá que en el año 711 después de Cristo, como bien lo decía el pequeño video que observamos, los árabes inician la conquista de España y establece emiratos dependientes de Damasco y califatos independientes. Esto de emiratos y califatos son ciudades que los árabes establecieron en el área de la península. La ocupación árabe se prolonga hasta que son finalmente expulsados. ¿Por quiénes? Por los españoles en 1492. Seguimos con esa cadenita. Los romanos estaban, los sacan los germanos, luego a los germanos los sacan los árabes y luego a los árabes los sacan ¿quiénes? Los españoles. Los españoles, así es, en el año de 1492. En su ocupación de casi 8 siglos imponen estas 3 cuestiones, sus costumbres, el idioma y las artes. Y aporta, el árabe sí aporta muchísimas palabras, que son alrededor de 4,000 palabras. Y vean, es la más importante después del latín. La dominación musulmana no anula el idioma romano por completo, ya que en toda la zona de ocupación habían algunos cristianos sometidos, a los cuales se les llamaba mozárabes, que conservan ese idioma romano durante siglos. Algunas palabras de procedencia árabe son las siguientes: aceite, arroz, cifra, limón, reloj y sandía. Bueno, vamos a ver de una vez la parte de los signos auxiliares después de este repaso que tuvimos de los germanos y los árabes. Y recuerden que en nuestra lectura también de la semana venía siempre esta parte que nos ayuda a estudiar en cuanto a los signos. Y esta semana nos tocó el guión. Y el guión, como bien lo dice acá en la presentación, es un signo ortográfico en forma de pequeña línea horizontal, aunque así hay una pequeña aclaración en el libro que lo que vamos a estar viendo la próxima semana es la raya, y lo que diferencia el signo de la raya es que el guión es un poco más pequeño que la raya. Y el guión tiene 2 usos principales. El primero es como signo de división de palabras al final de la línea y como signo de unión entre palabras u otros elementos gráficos independientes. Este segundo uso es el más común y es en el cual nos enfocan los ejercicios que tenemos en nuestro libro. Entonces sirve como signo de unión entre palabras u otros elementos independientes, pero que tienen cierta relación. Y siempre tienen la función de señalar una estrecha relación, como bien les decía, entre los elementos que relacionan parte de una misma palabra o unión entre palabras. A través de ejemplos, que son los siguientes, vamos a estar viendo
un poquito más del uso del guión. Veamos, espacial temporal son dos palabras que tienen relación en cuanto a espacio, en cuanto a tiempo, y por eso la unimos con un guión. Otro ejemplo de estos es social económico, que nos presentaba nuestro libro, social económico, y por último, teórico práctico. Son dos palabras independientes, pero que funcionan de una manera en conjunto. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos viendo la teoría de todo lo que traía nuestra semana en nuestro libro, pero ahora vamos a ir a lo práctico. Entonces, estamos tomando en cuenta estos dos aspectos en nuestra clase, lo teórico y lo práctico. Y para ambas cosas es necesario tener lo uno de lo otro, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar directamente a los ejercicios sugeridos por nuestro libro para esta semana. Y para esto les voy a compartir en pantalla el libro y que son los libros que ustedes deben de trabajar también. Y recuerden tomar la captura correspondiente de cada ejercicio para subirlo a la plataforma. Veamos entonces, este es el ejercicio 1 que nos presenta nuestro libro y nos pone a seleccionar la opción completa para cada enunciado. Nos dice, el mayor aporte de los germanos a la lengua española es... La estructura gramatical. La estructura gramatical, muy bien. Vamos con la segunda. La invasión bárbara destruye los restos de... El Imperio Romano. El Imperio Romano, muy bien. Número 3, los bárbaros son expulsados del territorio ibérico por... Los árabes. Árabes, así es. ¿Qué clase de ciudades construyen los árabes? Emiratos y califatos. Emiratos y califatos. 5, los árabes son expulsados del territorio ibérico por... Los españoles. Los españoles, muy bien, se han ganado un felicidades y de ahí van a aparecer más ejercicios que ustedes deben de realizar como clasificación de palabras. Esta parte ya la vimos en las diapositivas. En cuanto al guión también viene un ejercicio y también la topografía, que era un temita por ahí que les aparecía en cuanto a este tema. Ahora bien, la parte de la autoevaluación, ¿cómo nos quedaría? Cristianos sometidos por los árabes durante la ocupación conservan la lengua romana durante casi 8 siglos. Recordamos los nombres de esos cristianos, los mencionamos ya ahorita casi al final. ¿Será 1, 2, 3, 4 o 5? Yo diría que el 4. Así es, el 4, los mozárabes. Número 2, la fuerza de esta lengua influyó y preparó la estructura gramatical del castellano. El vocabulario árabe. La lengua germana. O la lengua germana, así es, la lengua germana. Recuerden que la lengua germana es de la estructura gramatical. Emiratos dependientes de Damasco y califatos independientes. ¿Qué eran? Ciudades árabes. Ciudades árabes, muy bien. Invasión que inicia en el 409 después de Cristo y finaliza en el año 711 después de Cristo. Recibe este nombre árabes. Invasión extranjera. Muy bien, invasión bárbara. Por último, es el segundo en importancia, después del latín, el vocabulario árabe. Continuar, nos aparece correcto todo. Y con esto vamos a ir completando. Invasión que inicia en el 409 después de Cristo y finaliza en el año 711 después de Cristo. Y este nombre viene del nombre del pueblo dominante y más poderoso de las tribus invasoras durante la ocupación. Invasión árabe. Árabe. ¿Será la número 9? Bueno, coloquemos la número 9 por acá. A ver cómo nos va. Primer rey germano en España, dueño de Cataluña. Muy bien. Invasión que inicia en el año 711 después de Cristo y finaliza en 1492. Los invasores entran en el territorio español, pasando por el estrecho de Gibraltar. Invasión visigótica. A 8.
Les cuento que aquí vamos a hacer este cambio porque si no nos va a tirar error. Vean, la que sucedió en el 711 fue la invasión árabe. ¿Ok? Ahora cuando hablamos de esta, la número 8, estamos hablando de la invasión germánica. ¿Sí? Invasión que inicia en el año 409 después de Cristo y finaliza en el año 711. Se le llama así por provenir de los pueblos germánicos. La número 7. Germánica. Muy bien, su nombre lo dice. Bueno, ahí estamos entonces. Luego les queda a ustedes y ahí de tareita ir realizando los demás ejercicios que varios de ustedes me imagino que ya lo han realizado. Y vamos a ir ya terminando nuestra clase por acá. Para eso les voy a pedir encender su cámara para tomar la asistencia respectiva. Así que vayamos encendiendo nuestras camaritas, por favor. Muy bien, gracias. Hay chicos que todavía la tienen apagadita. Y recuerden que esta es la fotografía de su asistencia. Bueno. Voy a la cuenta de 3 entonces a tomar la fotografía. 1, 2 y 3. Voy a tomar otra porque no me aparecen todos en el mismo plano. Voy con la siguiente fotografía. 1, 2 y 3. Muy bien, ahí estamos. Gracias chicos por su atención y por su valiosa participación. Siempre es importante, recuerden que ustedes participen activamente en sus clases. Dejo el espacio para la profesora Abigail y nos vemos dentro de un momentito después de recordar.